Este lema tiene algo interesante, un texto bien conocido. Vamos a leer lo que dice Mateo 6, 33 y 34, que son palabras del Señor Jesús cuando estaba con los discípulos, estaba allí. Lo expresa de una manera interesante. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes hoy. Si hay algo que atormenta, que preocupa, que angustia a mucha gente, incluyéndonos a nosotros en muchas ocasiones, es mañana. Mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a hacer mañana? ¿Qué irán a decir mañana? Y nos llena de angustia, nos llena de pánico, nos llena de zozobra, y eso no está bien. Eso está bien para aquellos que no conocen al Señor, como dice el mismo libro de Mateo, en ese mismo capítulo, que los que no tienen a Dios, que son unos paganos que viven sin esperanza. Para ese tipo de personas el comportamiento y esa actitud es lo normal, pero no para nosotros, porque nosotros estamos en otra dimensión. Usted tenemos un Padre que cuida y ama de nosotros, nos protege y nos cuida con toda seguridad. O sea que usted y yo no tenemos que caer en la trampa del mañana. Se va una frase que siempre lo he dicho, lo voy a recordar porque yo sé que usted lo ha oído, pero es bueno que recordemos porque muchas veces se nos olvidan. Somos muy fáciles para olvidar cosas. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Tener un almacén lleno de pan o ser hijo del dueño de la panadería? No se equivoque al contestar. Si usted y yo estamos claros que nuestro Padre es el dueño, el creador, el todo, no hay de haber preocupación. Si usted no está seguro que Dios es su Padre, tiene razón de estar preocupado. Por eso el título de hoy tiene que ver con amar a Dios es nuestra mejor decisión. Amar a Dios es nuestra mejor decisión. Y vamos a leer qué dice la palabra, porque la palabra es la que respalda todas las cosas que usted y yo tenemos que decir. Como de costumbre, vamos a estar viendo algunos textos de la palabra que nos van a permitir asegurarnos de que estamos encaminados a decir y a hacer lo correcto. El Salmo 91, verso 14, el salmista termina allí este salmo con esos últimos 3 textos son extraordinarios. Salmo 91, 14. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades y los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿No le gusta esa palabra? ¿No le agrada oírlo? Dile gracias, Señor. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Así es. ¿Cuántos lo creen? Así será. Oh, eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Los niños entienden. Amar al Señor con todo el corazón es parte de nuestra mejor decisión. Y el Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice, Deuteronomio 6, 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento, ¿se recuerdan? Que queda grabado. Si partimos de ese principio, usted y yo estamos bien encaminados. Entonces, acuérdense que estamos hablando del lema estableciendo prioridades. ¿Qué es lo que debe ir primero en nuestras vidas? Lo primero en nuestra vida debe ser amar a Dios con todo el corazón. Ese es lo primero. Pero en el caminar de nosotros, en la realidad, en la vida diaria, en las cosas que vemos y que de alguna manera enfrentamos, nos damos cuenta que realmente no es así. Que lo podemos decir de labio, pero en nuestro comportamiento, en nuestras conductas, en nuestras decisiones, totalmente divorciado. Dios no es el primero.
Y vamos a chequear algunos textos que nos van a permitir. En el mismo capítulo, Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Capítulo 10, verso 12 en el Deuteronomio. Y ahora Israel, y ahora Venezuela, y ahora Carabobo. A ver, ponga su nombre, una paráfrasis. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Acuérdense que usted dijo que esa palabra es para mí. Eso es lo que requiere Dios para nosotros. Eso es lo que Él está pidiendo de nosotros. Lo vuelvo a repetir para que no haya duda. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vive de la manera que le agrada, que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios te está hablando. Y usted le responde, a ti también. En el Nuevo Testamento, en Mateo 22, el Señor lo dice de esta manera, capítulo 22, verso 37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios. El Señor lo está diciendo y el Señor lo está informando, lo está repitiendo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces ya sabemos que como algo claro para nosotros debe estar bien claro, bien sin problema, entender que nuestra prioridad absoluta es amar a Dios con todo el corazón. Asegúrese que eso está de primero en su vida. Porque cuando está de primero, las demás cosas que pasan a segundo lugar van a depender de lo primero. Por eso, si hay algo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es buscar al Señor con anhelo, con el deseo. Alguien decía, utiliza una palabra que no me agrada mucho, pero pudiera calar. Busca al Señor con desesperación. No porque estés desesperado, sino con ansia. Así como lo que usted tiene sed. Cuando usted tiene sed, ¿cómo busca el agua? Es más, voy a poner un ejemplo un poquito más clásico. El niño, el bebé, ¿cómo busca el pecho de la madre? ¿Usted no lo ha visto? Casi le rompe la camisa. Con ese entusiasmo de buscar. Bueno, el Salmo 42, 1 y 2, mire cómo dice. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Ese era el salmista expresando la necesidad que tenía de buscar la presencia del Señor. Eso debe ser para nosotros igual. Ese anhelo, buscar la presencia del Señor, querer estar con el Señor, hablar con el Señor. Por eso dice, y pone el ejemplo que cuando el ciervo anda buscando el agua en las montañas, y el bramido dicen que es desesperante buscando el agua. Así debe ser ese deseo que sale de nuestro corazón. Salmo 63, 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Ese debe ser siempre entonces la comparación. Buscar así como que el canto que decíamos un momento, senda Dios hará. Así debe ser nuestra actitud, nuestro deseo de buscar al Señor con ansia, con desespero, con angustia. Señor, te necesito, Señor. Entonces, esa palabra con toda seguridad va a traer bendición a nuestras vidas. No solamente anhelarlo de esa forma, con esa profundidad, sino también con intensidad. Sabemos lo que es intensidad, ¿no? Con fuerza. El Salmo 27, 4 dice algo precioso allí. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Es lo que le pido al Señor. Ese es mi deseo que le pido al Señor.
que yo pueda estar delectándome en la casa del Señor todos los días, con esa intensidad, con esa búsqueda que al Señor le agrada. El capítulo 16 del Salmo 16:8. Salmo 16:8. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí. ¿Dónde está aquí? A mi lado. Es una seguridad y certeza y convicción de que el Señor está presente a nuestro lado. Mire cómo lo dice Isaías 26:9, de una manera bien hermosa. Isaías 26:9. Fíjense esto. Te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón. Señor, te busco en la noche, te busco al mediodía, te busco en la madrugada. A muchos les llega a un cuarto para las 5 de la mañana el recordatorio que estamos orando, ¿verdad? Estamos orando por nuestro país a las 5 de la mañana. Algunos saben que le está llegando el mensajito de recordatorio. Pero es importante, hermano, si Dios está de primero en nosotros, si Dios es el primero, si Dios es lo que más amamos, lo que más deseamos, lo que más anhelamos, no debe haber problema de buscarlo. No hay ningún obstáculo para que realmente podamos encontrarlo. Por eso dice, te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón. El Salmo 73:25. Fíjate, el salmista como lo dice de esta manera, qué hermoso, qué expresión, qué interesante. ¿A quién tengo en el cielo, Señor, sino a ti? Solamente. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿A quién tengo, Señor, en el cielo, sino a ti? Y no deseo nada más grande en este mundo, sino a ti. Aún por encima de las cosas que la tierra pueda ofrecerme. Porque tú eres para mí, Señor, lo más importante. Tú eres, Señor, el primero. Y a ti quiero, Señor, servirte. Si esa expresión está en nuestro corazón y lo hace sonar en nuestro corazón, usted y yo estamos entendiendo realmente el corazón del Señor. Ahora bien, todo esto, la idea es que todos vayamos preparándonos para entrar en tierras movedizas, que con toda seguridad vamos a tener que entrar con bastante fuerza, pero con bastante ánimo. Recordando al hermano Naín que nos habló el domingo, muy bueno, compartió un mensaje bien hermoso. Cuando amamos al Señor y Él es el primero en nuestras vidas, entonces la adoración es importante. La adoración es importante. Pero si el Señor no es primero en nuestras vidas, la oración no tiene sentido para nosotros. Es igual. Y aquí es donde viene nuestro problema. Aquí es donde comienza nuestra situación. Porque para muchos de nosotros la adoración no es importante. La oración no es solamente el ministerio de adoración que se para aquí con mucho cariño a dirigir la alabanza, los cantos. Eso no solamente es adoración. Vamos a ver lo que es adoración. Adoración de realmente como Dios quiere que usted y yo la entendamos. Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. Hay una expresión ahí bien interesante. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Bendición y honor y gloria y poder y le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Entonces la adoración nos lleva a hacer algo. Es un movimiento. La oración nos lleva a postrarnos. ¿Por qué? Porque la oración es reconocer a quien yo estoy adorando. ¿Y cómo yo le muestro al Señor mi adoración? En la Biblia se muestra cómo lo hicieron muchos personajes. Es una enseñanza para nosotros. Pero dice que estos que están aquí, estos ancianos, este grupo que estaba allí, que tenían sus laureles, su reconocimiento,
colocaban toda su corona en los pies del Señor, pero hacían algo que decían, se postraron. Se postraron. Y el postrarse significa reconocer al Señor como Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante del Señor, se arrodilló? No me lo tenga, no tiene por qué decírmelo. Pero hay muchos hermanos que tienen las rodillas 0 kilómetros yo. No lo hacen. Es que el Señor me oye igual. Perfecto, no tengo duda de eso. Pero cuando usted va a adorar, hay algo más. Y es reconocer. Y eso está en los textos que vamos a citar. Dice en Mateo capítulo 2, verso 11. Mateo 2, 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dijeron los regalos de oro, incienso y mirra. Donde dice se inclinaron, la otra versión dice y se postraron. Postrándose, lo adoraron. Es que usted y yo no podemos de alguna manera estar en la presencia del Señor y no movernos a adorar, a reconocer que el Señor es el Señor. No hay forma de manera que usted y yo movamos nuestro corazón. Ahora, no es suficiente postrarse de rodillas, el corazón, que ahí es donde vienen nuestros problemas. Pero para postrarse en el corazón tiene que doblegar el orgullo, que es el que no nos permite muchas veces hacer las cosas. Mateo capítulo 8, verso 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo el leproso? Se postró delante del Señor. Se postró delante del Señor. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven con tu mano sobre ella y vivirá. Que el Señor hizo el acto hermoso de la resurrección. Pero se postró delante del Señor. Y Mateo 15, 25. Estoy solamente citando algunos. La palabra está llena de tanto. Solamente quiero es mencionar algunos que usted y yo podamos recordar de donde nos anima a hacer lo mismo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces es un acto que se repite en los evangelios cantidad de veces, de la actitud que tomaron muchas personas, reconociendo al Señor como Señor. Por eso hay un texto que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón es tan lejos de mí. O sea, el asunto no es solamente el verbo, el decir, Señor, yo te adoro. Tenemos que accionar en nuestra conducta. Y el apóstol San Pablo lo dice de una manera bien interesante, reconociendo que el Señor es el Señor. En Filipenses capítulo 3, verso 7, tiene esta expresión tan hermosa. El apóstol San Pablo hablando así. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Estaba recordando que estaba diciendo todas las cosas que Él había abandonado. No porque no era útil, un hombre muy preparado como el apóstol San Pablo. Bueno, ahí está ante el versículo 7, está todo el currículum del apóstol San Pablo, algunas cosas que él hacía. Pero dice, todas estas cosas, todas esas medallas, todos esos reconocimientos, todos esos aplausos, todos esos laureles, los tengo por basura. No porque no sirven. Comparado con el amor de Cristo, eso no sirve para nada. Entonces, todas las cosas de alguna manera deben estar bien claras que el Señor va de primero y el Señor no debe tener rivales. El Señor no debe tener competencia en nuestras vidas. Hay una historia en la palabra conocida por nosotros, pero es bueno recordarlo porque a ver qué sucedió en esa historia. En Lucas capítulo 10, verso 38, vemos una historia que nos va a aclarar un poquito más estas cosas que estamos diciendo. Pero como dice,
Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó, venga bien, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada, tan inquieta, con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En otra versión dice: María ha escogido la mejor parte. ¿María escogió qué? Digo, ¿cuántas veces voy a tener yo al Señor aquí en mi casa? ¿Cuántas veces el Señor va a pasar por aquí? Oye, realmente muy poco. Pero este es el momento de oírlo. No porque darle la comida o preparar algo no está malo. Está bien que lo hicieran, que perfecto lo iban a hacer. Pero yo quiero postrarme delante de Él y oír qué tiene que decirme. Por eso hay un dicho, alguien que dice: nunca deje que las cosas del rey, te quiten tiempo de estar con el rey. Porque el rey es el importante. Ese es el importante. Y eso lo escogió María. Marta se enojó, se molestó, la acusó, le echó dedo con el Señor. Toda esa cosa pasó. Pero el Señor le dijo: hija, está bien lo que estás haciendo. Estás preparando la comida, eso está muy bueno. Pero déjame aclararte que tu hermana María ha escogido la mejor parte. Entonces, ¿cómo se llama el lema? Estableciendo prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál fue la prioridad de María? Escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Oír al Señor. El Señor, necesito oírte. Pasar tiempo con el Señor. Entonces, esa es muchas veces la parte significativa en nuestras vidas. Por eso muchos han terminado su vida cansados, angustiados, molestos, enojados, porque han hecho cosas muy buenas para el Señor. Pero el Señor le está esperando que le dedique tiempo para estar con Él. ¿Tú me estás entendiendo? El asunto no es que yo pasé años haciendo cosas para el Señor, pero nunca conocí al Señor. Ese es el gran problema. Nos puede pasar como que teníamos la brocha, la pintura, la escalera. Papá, pero esa no era la pared. Te equivocaste de pared. Perdimos el ritmo. Porque lo importante es el Señor. Las cosas que siguen. Por eso, ¿cómo fue el texto que empezamos leyendo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el Señor es lo importante. Y fíjense, esta situación que sigue, este pasaje que vamos a leer ahora, se aclara un poquito más. Porque la oración tiene que ser el centro de nuestras vidas. La adoración al Señor es el centro de nuestras vidas. Y el centro de nuestras vidas, de alguna manera, tenemos que... Usted y yo no podemos darse... Déjeme decirle esto porque esto... Bien claro. Usted y yo no podemos adorar al Señor con el corazón lleno de amargura. Si su corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de pelea, de situaciones, usted no puede adorar al Señor. No hay forma que esa oración llegue al Señor. Aquí donde dice: oye, Señor, me estás hablando. ¿Qué dice en la palabra? Si vas al templo a llevar tu ofrenda, a presentarla, pero te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, o tú contra tu hermano, cualquiera de los dos es igual. ¿Qué dice? Deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. No se te ocurra presentar tu ofrenda con el corazón en la manera como está, hijo. La ofrenda es el corazón. Si usted va a decir que va a cantarle y adorar al Señor y expresar y tiene el corazón resentido, déjeme decirle que esa música no llega a ninguna parte. No se oye.
Por eso dice, un corazón contrito y humillado no despreciará. Y no despreciará, y no despreciará. Por eso, clave para ser un buen adorador o para adorar al Señor, reconcíliate con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu padre, con tu hermano. Si no te has reconciliado, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo. Así dice la palabra. Y no tiene por qué perderlo. El orgullo le va a tener aguantado, no tienes por qué hacerlo, deja que lo hagan por ti. No oiga esa palabra. ¿Qué dice? Aquí donde la gente aplaude, oye Señor, qué bueno. Juan capítulo 12, verso 1. Bien atento, bien atento. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 11. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía un salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar los dinero a los pobres. No es que a Judas le importaban los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El evento. Llegaron al sitio, habían preparado una comida en honor al Señor. Estaba Judas, estaba allí Lázaro, dice, que había sido resucitado, ¿entiendes? Así que el hombre tenía bastante apetito y fue a la cena también. Estaban allí. En medio de la comida llegó esta mujer, María. Dice que agarró un frasco de nardo. En otra versión dicen nardo puro. En otra versión dicen frasco de alabastro. Lo abrió y derramó todo el perfume en los pies del Señor. ¿Ustedes saben cuánto vale un frasco de alabastro de ese, nardo puro? Un dineral. Un perfumito ahorita, si no es de esos tapa amarilla, siempre vale. Pero si quiere comprar un original, cuesta algo. Y ahorita cuesta mucho más. Pero ella no estaba pensando en eso. Dice que ese frasco de perfume, con ese frasco de perfume, podía vivir un año tranquilo sin trabajar. El salario de todo un año sabático. Vende su frasco de perfume y se dedica a descansar. Podía hacerlo. Tenía cómo hacerlo. Pero no lo hizo. Prefirió quebrar ese frasco, derramarlo en los pies del Señor. Para Judas y para otros algunos que no probablemente lo pensaron, dice otra versión, fue un desperdicio. Pero ¿cómo le van a echar al Señor? ¿Cómo van a botar a lavarle los pies con ese perfume? Por ahí no hay jabón, las llaves, algo así. Porque muchas veces tratamos al Señor con desprecio, ¿oyeron? Le damos al Señor lo peor. Lo peor. Y muchas veces tenemos que considerar que al Señor muchas veces no le damos el trato que es. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque si no lo digo me pueden faltar. ¿Lo digo? Dígalo, pastor. Ustedes no quieren que su pastor sin falta. Yo tampoco. Miren, hay que equivaler eso.
Vamos a dónde, al templo. Aquí. Aquí venimos al templo. A adorar al Señor. Muchas veces cogemos la peor ropa que tenemos para venir al Señor. Señor, la peorcito. Eso sí, si vamos a una reunión donde hay algunas personas, unos personajes, no, vamos a la peluquería, nos hacemos la cuestión, nos ponemos pepito. ¿Me entiendes? Vamos al templo, ahora sí, no, cualquier cosita que me ponga. El Señor está interesado en eso. Mira nuestro corazón. Hace muchos años, estábamos en la escuelita allá en Montalbán, allá hace un tiempo. Y salimos el domingo temprano para el culto, para allá para la reunión del servicio. Mi sobrino vivía con nosotros. Estudiaba aquí. Yo lo veo y lo veo con un pantalón, pero yo no sé dónde lo sacó, perolado. Yo digo, ¿para dónde vas tú? Bueno, tío, para la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Bueno, con la iglesia donde vamos todos. Ah, pero tú estás pensando ya así. Bueno, ¿y qué tiene de malo, tío? Hijo, hace 2 días tuviste la fiesta de graduación y tenías un flu bien bonito que te quedó. ¿Por qué no llevaste ese pantalón que tienes ahorita? No me dijo nada. Se fue y se cambió. Pero así somos. Así somos. No estoy diciendo que tengamos que venir aquí en smoking ni nada por el estilo. Pero cuando usted va a adorar al Señor, cuando usted viene, escoja lo mejor. Lo mejor. ¿O no es lo mejor lo que merece el Señor? Se molestaron. Oye, le van a echar ese perfume al Señor. Al Señor que les dio comida, lo resucitó, lo sanó. ¿No merecía el Señor lo mejor? Pero así somos. Así somos. Así somos. Qué tragedia muchas veces, ¿no? Déjeme decirle algo. Dice el Salmo 22:3, como dice. Sin embargo, no, 22, ¿qué te dije yo? 22:3. Ah, no me equivoqué. Vamos a pasarlo para otro día porque no, ese no es. No, ese no es. Pero está bien, eso es importante que estamos atentos. De todas maneras, hay otro texto que podemos sustituirlo, así que no hay problema. Déjeme decir algo, que es importante que no se nos olvide. ¿Qué es primero, la adoración o el servicio? La adoración. Usted siempre va a servir a quien adora, no al revés. Si usted tiene su corazón puesto y dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El Señor tuvo un encuentro muy conocido, vamos a leerlo para que podamos descubrir lo que le estoy diciendo. En Mateo capítulo 4, verso 1, el Señor, después del bautizo, se fue llevado al desierto y miren lo que pasó allí. Ok, Mateo capítulo 4, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. El Señor sentía hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria que había en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Qué dice? ¿Qué dice primero? El 9, el 10, que está bien. ¿Qué dice? Adora al Señor tu Dios y luego sírvele únicamente a Él. En otras palabras, si usted y yo vamos a servir al Señor, vamos a hacer las cosas que hablábamos en el lema pasado, tenemos que asegurarnos que primero hemos tenido un tiempo, estamos viviendo en adoración al Señor. Que esa forma que yo estoy sirviendo de una manera es una forma que yo estoy haciendo, es adorando al Señor. El Señor vive en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra. Él vive en medio de la oración de su pueblo. O sea que usted y yo tenemos, el Señor quiere que usted y yo, si vamos a servirle, tenemos que ser primero, tener una vida de adoración. La adoración es que el Señor está de primero en nuestras vidas. Que no hay nada más que realmente tengamos que en nuestro corazón, sino el deseo de honrarlo y adorarlo. Y es por eso que el Señor le aclara este encuentro que tuvo ahí, donde el diablo quería tentarlo. Le dijo bien claro, al Señor solo adorarás y a Él servirás. Isaías 61 lo dice bien hermoso también. Mire cómo dice esta parte. Hay una palabra allí que hay que verla con mucha delicadeza. ¿Ah? No te digo. 61:1, sí. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Por el Señor, mire esa palabra clave. El Señor me ha ungido para llevar entonces buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos que sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. ¿Qué más? Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, que han llegado a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Venezuela, en Israel, le daré una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Véalo como algo profético. Todo eso dice, todo el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas. Pero antes de enviarme a hacer todas estas cosas, ¿qué Él hace primero? ¿Qué dice? Nos unge con su Santo Espíritu, nos llena de su Santo Espíritu. Usted y yo no podemos hacer nada para la gloria de Dios si primero no tenemos la llenura del Espíritu Santo. No hay forma. Pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Claro, por supuesto que lo tiene. Fuimos sellados por el Espíritu. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Pero no todos dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Por eso que hay muchas veces decimos que somos cristianos, que el Espíritu Santo es nuestro corazón, que estamos bendiciendo al Señor, pero nuestra conducta es diferente. Seguimos con orgullo, con soberbia, con altivez, con arrogancia, con lujuria, atrapados en hábitos terribles. O sea, algo no está bien allí. Porque si Dios me envió y me ungió para hacer cosas, porque entonces yo en mi intimidad yo hago cosas que lastiman el corazón de Dios. Algo no está bien allí. Entonces, muchas cosas que usted y yo hacemos, Dios acepta que usted le haga, pero no le agrada a usted. Hay algo que usted y yo tenemos que corregir. Tenemos que asegurarnos que tenemos la unción del Santo para hacer las cosas que le agradan a Dios. Por eso el texto es bien claro y así es bien confrontador. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, hicimos tal cosa en tu nombre. Mi nombre. Hicieron muchas cosas.
Pero yo no estaba de primero en su corazón. No era el primero en su corazón. Entonces tenemos que asegurarnos, mis queridos hermanos, de que de alguna manera eso es de gran bendición para nuestra vida. Por eso no hay duda que el Señor, cuando se encontró con la mujer samaritana, fue bien enfático. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, esa conversación maravillosa. El Señor, hablando con la mujer samaritana, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, que sean adoradores de verdad, honesto, pulcro, santo. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos, para adorar al Señor y que Dios acepte nuestra oración, tenemos que tener corazón puro. Puro. Sin la pureza del corazón, esa oración, ese algo que usted y yo creímos que estamos haciendo para el Señor, no llega al sitio que usted cree que va a llegar. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Se recuerdan? Hay un canto viejísimo. Viejísimo. No voy a cantarlo todo porque realmente no es idea, pero quiero expresar solamente. Dice: ¿cómo puedes tú orar? Dios no oye la oración. Ok, oye, no tenga a Felipe por ahí para el grupo de oración. Está bueno, Felipe, gracias. Ese es exactamente lo que el Señor quiere. ¿Cómo usted y yo vamos a hacer cosas sin pureza en el corazón? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la pureza en el corazón significa que usted y yo tenemos que estar en sintonía con Dios. Asegúrese de eso, porque si no, usted y yo vamos a tener desagradables sorpresas. Y mientras tengamos tiempo, lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo. Por eso, ahí viene el cierre. Mi mejor adoración, como dice el canto, es mi obediencia. ¿Se acuerdan que lo hemos cantado? Mi obediencia es mi mejor adoración. Si no hay obediencia para honrar al Señor, no hay adoración. Porque si hay adoración limpia y pura, como Dios le agrada, entonces hay obediencia. Así que asegúrese de eso, que con toda seguridad trae bendición. Por eso Juan 10:27 dice, ya estamos terminando. Juan 10:27. 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué hacen? Me siguen. Me siguen. Seguimos al Señor. ¿A quién más vamos a seguir? Como decía Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde vamos a ir? Si tú tienes la respuesta para mí. Hechos 5:29, como dice. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Nosotros no vamos a dejar de obedecer al Señor por hacer otra cosa. Dios está de primero. No hay duda de eso. Están bien claros los apóstoles en eso. Primera de Juan 3:22. Bien atento a este texto. Bien atento a este. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. 23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Entonces, la obediencia es una manera de expresar nuestra adoración. Y 1 Juan 5:2.
Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. O sea que usted y yo, si usted y yo queremos saber si estamos amando a Dios, asegúrese que esté obedeciendo las cosas que Él les pide y con toda seguridad es para nuestra bendición. Acuérdense que amar es igual a dar. Usted no puede decir que ama y no da. Dice cuando el Señor bajó de la barca, vio a mucha gente, dice que vio a la multitud que estaban allí y los vio con compasión. Y comenzó a atenderlos, a sanar a los enfermos, a darles comida, porque ese es el Señor. El amor realmente, usted no puede decir yo amo, pero se queda de brazos cruzados frente a las necesidades. Amar es igual a dar. Ese es realmente lo que nos enseña la palabra en la bendición de parecernos cada día más a Él. Oía, por cierto, leía y luego lo oí. Algo que me llamó la atención. Dice que una vez, en un día de acción de gracias, había una familia que estaba muy necesitada, no tenía alimento, estaban sin nada en la casa. Pero los padres eran un poquito orgullosos y les daba pena pedir y decir que tenían necesidades. No, usted sabe que mucha gente enfrentan eso y les cuesta. Y de pronto ahí tenían allí sus niños, estaban ahí en la sala, ¿no? ¿Qué hacemos? No tenemos nada que comer hoy. Y de pronto tocaron la puerta. Cuando abrieron la puerta, había un señor muy amable con una sonrisa y una cesta así de comida. Entonces le digo, mire, sentí del Señor traerle esto de regalo. Se quedaron viendo y estaba un niño de 11 años, que era el hijo mayor, de 11 años viendo aquello, regalo del cielo. Imagínate una respuesta del Señor de manera extraordinaria. Nosotros hemos vivido eso, cantidad de veces. Pero ese niño quedó impresionado. Dice que cuando este creció, estaba ya más grande, vio una una familia que no tenía necesidades también y se acordó de lo que había pasado en su casa ese día y reunió varias bolsas de comida y se las llevó. Dice que desde allí nació una fundación de alimentos que se llama Canasta con Amor, que alimenta a más de 4 millones de personas en más de 90 países. Una fundación que nació en el corazón de este niño que creció en agradecimiento a lo que ese día había pasado. Usted y yo no sabemos qué va a pasar cuando usted y yo sembramos el amor en el corazón y hacemos las cosas para bendecir. Usted y yo no sabemos todas las cosas que va a traer de bendición. Sea poco o sea mucho, lo importante es que usted y yo tengamos el compromiso serio de honrar al Señor, de amar al Señor, de obedecer al Señor, tratando a la gente como Dios los trata. Esa es nuestra prioridad. ¿Se acuerda el mandamiento? Y si el Señor dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted y yo establecemos prioridades que honren el corazón de Dios, eso le va a traer bendición. Hay un micro, yo quisiera que usted lo viera. Bien atento. Creo que les puede ser de utilidad. Bien atento a lo que vamos a ver. Vamos listo. Les cuento una historia muy chiquita. Hay un músico. ¿Vieron la película La lista de Schindler? Bueno. La música de esa película está ejecutada por un violinista extraordinario que se llama Israel Perlman. Perlman a los 7, 8 años tuvo polio y quedó totalmente inválido de los miembros inferiores y con alguna dificultad en los superiores. Entonces todos le decían que no estudie violín. No va a poder con el instrumento. No va a poder. Y los padres lo ayudaron y él estudió violín. Y vivía en un lugar de los Estados Unidos donde hay mucha nieve en el invierno. Y él con sus bastones canadienses
arrastrándose, caminaba hasta el lugar donde tenía que estudiar y en invierno se caía. Se le trababan los bastones y se caía, y él cuenta que se decía a sí mismo, levantate y da 10 pasos más, aunque sea 10. Y se obligaba a levantarse hasta que llegaba a sus clases. Perlman es uno de los mejores violinistas del mundo. Y una vez le ocurrió algo casi mítico. Fue un 19 de noviembre del año 94 y él tenía que dar un concierto, en el hall de un gran teatro, del Lincoln Center, en los Estados Unidos, en Nueva York. Y tocaba una sinfonía muy difícil con una orquesta. Para él entrar a un escenario es toda una ceremonia, porque entra con sus bastones, se arrastra casi por el escenario, hasta que llega al lugar donde se tiene que sentar para tocar. Y la gente que lo conoce ya está acostumbrada a esperar, a darle el tiempo, después aplaudirlo, esperar que se siente, que deje los bastones, que le alcancen el violín y recién empieza a tocar. Y ese día ocurrió algo tremendo. Cuando estaba por los últimos compases del primer movimiento, se escuchó un ruido en la sala, porque a Perlman se le cortó una de las cuerdas del violín. Y se hizo silencio, se detuvo la orquesta, y todos entendieron lo que iba a tener que hacer, porque los violinistas solo tocan con su violín. No le podían dar otro, iba a tener que salir, cambiar la cuerda, afinarla, esperar, volver a entrar con lo que eso significa para él. Lo iba a tener que hacer porque todos saben que no se puede tocar una sinfonía con una cuerda de menos. Sin embargo, ese día Perlman decidió no saberlo. Le dijo al director que continuara con el concierto. Y el tipo lo miró como diciendo, este está loco. Y Perlman le dijo, continúa. Y arrancaron desde el mismo lugar en el que se habían detenido. Y fue maravilloso, fue increíble, fue apoteótico para la gente que estaba ahí, ver cómo Perlman reemplazaba las notas faltantes, las notas que eran de la cuerda que no estaba, cómo en el momento construía la partitura y las reemplazaba con notas de otras cuerdas, hasta que llegó un punto donde la gente se olvidó que esa cuerda no estaba y las notas que no podían estar estuvieron, y tocó el concierto. Imaginen cuando terminó. O sea, la gente estalló y lo aplaudió como media hora. Y cuando todos se callaron, él simplemente agarró el pañuelo, se secó el sudor y les dijo, me acabo de dar cuenta que a lo mejor, como artista, mi desafío es cuánta música soy capaz de hacer con lo poco que me queda. Yo creo que todos como Perlman vamos por la vida con algunas cuerdas de menos. A algunos se le murió la madre o el padre cuando era chico. Otros tienen dificultades económicas. Otros tienen padres que no los escuchan. Otros han sufrido la pérdida de un amor. Todos en la vida estamos obligados a caminar el destino con alguna cuerda de menos. Esas son nuestras frustraciones. Y me permito repetir las palabras de Perlman para todos nosotros. En definitiva, de lo que se tratan, ¿saben de qué es? De que hagamos la mejor música que podamos, de que construyamos el mejor destino, el más noble, el más generoso que podamos, con las pocas cuerdas que nos quedan. Yo no sé cuánta fuerza nos queda a nosotros. Muchos hemos atravesado situaciones difíciles. Muchos están enfrentando obstáculos dolorosos. Pero ahí es donde viene la decisión. Señor, con lo poco que tengo, con lo poco que me queda, yo voy a adorarte. Yo voy a honrarte. Por eso el Señor dijo, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cansados, asustados, preocupados, yo les haré descansar. Esa es nuestra mejor decisión. Cierre sus ojos ahí donde está.